La macabra historia de Don Tomás convenció a su hija de vivir como el perro fiel que perdió el sol de agosto, caía como plomo derretido sobre las calles polvorientas de San Miguel de los Remedios, un pueblo olvidado en las montañas de Oaxaca, donde el tiempo parecía haberse detenido en algún punto indefinido del siglo pasado. Las casas de adobe se alineaban como dientes careados a lo largo de la calle principal. Sus paredes desconchadas contaban historias de abandono y resignación. En la plaza central, bajo la sombra escasa de un laurel centenario, los ancianos jugaban dominó con la misma rutina de siempre, mientras las campanas de la iglesia de San Sebastián marcaban las 5 de la tarde con su tañido oxidado y melancólico. Don Tomás Velázquez había vivido toda su vida en la Casa Grande, al final del Callejón de las Ánimas, una construcción de 2 pisos que alguna vez fue la residencia más imponente del pueblo. Ahora, con sus muros agrietados y sus ventanas tapiadas, la casa emanaba un aire de decadencia que hacía que los niños del barrio corrieran más rápido cuando pasaban frente a su portón verde. Don Tomás tenía 73 años y una reputación que precedía su figura encorvada por las calles. Era un hombre alto, de huesos prominentes y manos grandes como palas, con ojos grises que parecían mirar a través de las personas, buscando algo que solo él podía ver. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas que formaban surcos desde la nariz hasta la barbilla, como si el dolor se hubiera tallado permanentemente en su carne. Durante décadas, Don Tomás había trabajado como administrador de la Hacienda El Descanso, una propiedad que pertenecía a la familia Carranza, una de las últimas dinastías de terratenientes que aún conservaban algo de poder en la región. Había sido un hombre metódico, obsesionado con el control y el orden, conocido por su crueldad con los peones que cometían el más mínimo error. Los trabajadores de la hacienda lo recordaban como un capataz implacable que registraba cada falta en un cuaderno negro de pasta dura, y que podía destruir la vida de una familia entera con una sola palabra al patrón. Su esposa, Guadalupe, había muerto 15 años atrás de cáncer, dejándolo solo con su hija Catalina, quien entonces tenía 25 años. Catalina Velázquez era una mujer de belleza discreta pero innegable, con el cabello negro y brillante que le caía hasta la cintura como una cortina de obsidiana. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de los pozos antiguos, y su sonrisa, cuando aparecía, iluminaba su rostro con una calidez que contrastaba con el ambiente sombrío de su hogar. Había estudiado enfermería en la ciudad de Oaxaca, sostenida por una beca que le permitió escapar durante 4 años de la atmósfera opresiva de la casa paterna. Durante ese tiempo, había conocido a Miguel Ángel Torres, un joven maestro de primaria originario de Tehuantepec, con quien había planeado casarse y construir una vida lejos de San Miguel de los Remedios. Pero entonces murió Guadalupe, y don Tomás, destrozado por la pérdida, exigió que Catalina regresara inmediatamente. Le escribió cartas que comenzaban con súplicas y terminaban con amenazas veladas, recordándole que era su deber como hija única cuidar de su padre en la vejez. Catalina regresó con la intención de quedarse solo unas semanas, pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Miguel Ángel esperó durante un tiempo, enviándole cartas cada semana, pero eventualmente las cartas dejaron de llegar, y Catalina supo que había perdido su oportunidad de escapar. Don Tomás poseía un perro pastor alemán llamado Fausto, un animal magnífico de pelaje negro y dorado que había sido su compañero constante durante más de una década. Fausto era más que una mascota para don Tomás, era su confidente, el único ser vivo al que el viejo permitía acercarse sin levantar sus muros de frialdad y control.
El perro dormía junto a su cama, comía de su mano y lo seguía por toda la casa con una devoción que rayaba en lo antinatural. Don Tomás hablaba con Fausto en voz baja, largas conversaciones unilaterales en las que el perro parecía escuchar con una atención casi humana, inclinando la cabeza de lado como si comprendiera cada palabra. Cuando Fausto murió de viejo, a los 13 años, don Tomás cayó en una depresión tan profunda que dejó de comer durante días. Se encerraba en su habitación durante horas, llorando como un niño, mientras Catalina intentaba consolarlo sin éxito. El viejo enterró al perro en el jardín trasero de la casa, bajo un nogal que había plantado su abuelo, y colocó una lápida de piedra con las palabras: Fausto, amigo fiel, 2007-2020. Tu lealtad fue perfecta. Después de la muerte de Fausto, algo cambió en don Tomás. Se volvió más silencioso, más observador, y comenzó a mirar a Catalina de una manera que la hacía sentir incómoda, como si estuviera evaluándola, midiendo su valor contra algún estándar invisible. Una noche, durante la cena, rompió el silencio que había durado días con una declaración que heló la sangre de Catalina. Fausto nunca me desobedeció, dijo don Tomás, cortando con precisión quirúrgica un pedazo de carne en su plato. Su voz era tranquila, casi meditativa. Nunca me cuestionó. Cuando le ordenaba sentarse, se sentaba. Cuando le ordenaba quedarse, se quedaba. Su obediencia era absoluta, pura. No había malicia en su corazón, ni ambición, ni deseo de libertad. Solo amor y lealtad. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no dijo nada. Continuó comiendo en silencio, tratando de ignorar la manera en que los ojos grises de su padre la estudiaban por encima del borde de su copa de vino. Las personas, continuó don Tomás, son diferentes. Las personas tienen voluntad propia, deseos egoístas, sueños que las alejan de sus deberes. Las personas te decepcionan, te traicionan, te abandonan cuando más las necesitas. Pero un perro, un buen perro, jamás te falla. Papá. Catalina intentó hablar, pero él levantó una mano para silenciarla. Tu madre me abandonó, dijo con amargura. Sé que no fue su culpa, pero me abandonó de todos modos. Y tú estás desesperada por abandonarme también. Lo veo en tus ojos cada vez que miras por la ventana, como si esperaras que alguien viniera a rescatarte de esta casa, de mí. Eso no es cierto, mintió Catalina, pero su voz tembló al decirlo. No me mientas. La voz de don Tomás se endureció como el acero. He vivido lo suficiente para reconocer el engaño, pero voy a darte una oportunidad de redimirte, de demostrarme que puedes ser leal, que puedes ser buena. Voy a enseñarte lo que significa la verdadera devoción. Esa noche fue la primera vez que don Tomás le explicó a Catalina su plan. Al principio, ella pensó que estaba bromeando, que el dolor por la muerte de Fausto había trastornado temporalmente su juicio. Pero cuando vio la seriedad absoluta en sus ojos, cuando escuchó el detalle meticuloso con el que describía su visión, comprendió con horror que su padre hablaba completamente en serio. Vas a ocupar el lugar de Fausto, le dijo con calma, como si estuviera explicándole una tarea doméstica ordinaria. Vas a aprender a ser obediente, a ser leal, a no cuestionar, a no desear nada más que mi aprobación. Cuando lo hayas logrado, cuando hayas demostrado que puedes ser tan fiel como él lo fue, entonces serás libre. Catalina intentó razonar con él. Le rogó que buscara ayuda profesional. Le suplicó que la dejara ir. Pero don Tomás era inflexible. Le explicó que si intentaba escapar o pedir ayuda, él se aseguraría de que nadie en el pueblo la creyera. Después de todo, él era don Tomás Velázquez, un hombre respetado, mientras que ella era solo una mujer soltera de 40 años que nunca había logrado nada significativo en su vida.
Le recordó que la casa era suya, que el dinero era suyo, que sin él ella no tenía nada. Los primeros días fueron los peores. Don Tomás comenzó con órdenes simples. Le exigía que se sentara en el suelo junto a su silla durante las comidas, que esperara su permiso antes de hablar, que viniera cuando la llamara. Catalina intentó resistirse, pero cada vez que desobedecía, él la castigaba privándola de comida, encerrándola en su habitación durante horas o simplemente ignorándola con un silencio tan completo que la hacía sentir como si dejara de existir. Poco a poco, don Tomás escaló sus exigencias. Le compró un collar de cuero con una placa de metal donde había grabado el nombre Fausto, y le exigió que lo usara dentro de la casa. Le ordenó que durmiera en el suelo junto a su cama, sobre un colchón delgado que colocó exactamente donde Fausto solía dormir. Le enseñó a comer de un plato en el suelo, sin usar las manos, inclinándose como un animal. Y lo más perturbador de todo, comenzó a hablarle exactamente de la misma manera en que le hablaba a Fausto, con ese tono suave y paternal que reservaba solo para su mascota perdida. «Buen perro», le decía cuando ella obedecía sin resistencia. «Eres un buen perro, Fausto. Sabía que podías aprender». Catalina se sentía morir por dentro cada vez que escuchaba esas palabras. Intentó gritar. Intentó llorar, intentó despertar alguna chispa de humanidad en su padre, pero don Tomás permanecía inmutable, convencido de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba enseñándole una lección valiosa sobre la obediencia y la lealtad. Los meses pasaron y Catalina comenzó a perder la noción del tiempo. Las ventanas de su habitación estaban tapiadas con tablones de madera que don Tomás había clavado desde afuera, de modo que no podía saber si era de día o de noche, a menos que él se lo dijera. Su padre controlaba cada aspecto de su existencia: cuándo comía, cuándo bebía agua, cuándo podía usar el baño, cuándo podía dormir. Gradualmente, la resistencia de Catalina comenzó a erosionarse bajo el peso constante de la opresión. Descubrió que era más fácil obedecer que resistir, que el castigo por la desobediencia era siempre peor que la humillación de la sumisión. En el pueblo, la gente comenzó a preguntarse por Catalina. Hacía meses que nadie la había visto, y cuando algunos vecinos preguntaban por ella, don Tomás respondía con una historia ensayada. Su hija había conseguido un trabajo en la Ciudad de México, en un hospital importante, una oportunidad que no podía rechazar. Era una mentira simple pero efectiva, porque ¿quién cuestionaría el derecho de una mujer adulta de buscar una mejor vida en la capital? Algunos vecinos más entrometidos comentaban que era extraño que Catalina no hubiera venido a despedirse de nadie. Pero don Tomás explicaba que todo había sucedido muy rápido, que era una emergencia, que ella había tenido que partir de un día para otro. Doña Socorro Mendoza, la vecina más cercana a la casa de los Velázquez, no estaba tan convencida. Era una mujer de 60 años, con una intuición aguda y una memoria prodigiosa. Recordaba haber visto a Catalina hacía exactamente 9 meses, a principios de noviembre, caminando hacia la farmacia con una expresión de profunda tristeza. Le había parecido extraño en ese momento que la joven no la saludara, que mantuviera la cabeza baja y los hombros encorvados, como si llevara el peso del mundo sobre ellos. Y ahora, supuestamente, Catalina se había ido a la Ciudad de México, sin decir una palabra. Doña Socorro comenzó a prestar más atención a la casa de don Tomás. Notó que las luces se encendían y apagaban a horas extrañas, que a veces escuchaba sonidos que no podía identificar, gemidos o llantos que podrían ser humanos o podrían ser simplemente el viento colándose por las rendijas de la vieja construcción. Una noche, mientras regaba sus plantas en el patio trasero, escuchó con claridad un grito ahogado que provenía de la casa vecina.
seguido por el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo de madera. Al día siguiente, doña Socorro visitó a don Tomás con el pretexto de llevarle un tamal de mole que había preparado. El viejo la recibió en la puerta con su cortesía habitual, agradeciéndole el detalle pero sin invitarla a pasar. Mientras hablaban, doña Socorro intentó mirar sobre el hombro de don Tomás hacia el interior de la casa, pero él se movió sutilmente para bloquear su vista, manteniendo la conversación breve y superficial. Cuando ella mencionó casualmente que hacía mucho tiempo que no veía a Catalina, don Tomás repitió su historia sobre el trabajo en México, añadiendo esta vez que su hija estaba muy ocupada y que raramente tenía tiempo para llamar. «Es extraño», comentó doña Socorro con cuidado, «porque el otro día me pareció escuchar su voz aquí en la casa». Los ojos de don Tomás se endurecieron por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. «Debe haber sido la radio», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «A veces pongo sus programas favoritos. Me hacen sentir que está cerca, ¿sabe? La casa se siente muy vacía sin ella». Doña Socorro no insistió, pero cuando regresó a su casa, decidió que era tiempo de hablar con alguien más. Visitó a don Refugio Álvarez, el párroco de la iglesia de San Sebastián, un hombre de 58 años que conocía a todas las familias del pueblo y que había sido el confesor de los Velázquez durante décadas. Le contó sus sospechas, pero don Refugio la escuchó con escepticismo visible. «Doña Socorro», le dijo con paciencia, «don Tomás es un hombre difícil, es cierto, pero no es un criminal. Catalina es una mujer adulta con derecho a tomar sus propias decisiones. Si eligió irse a la ciudad sin despedirse, esa fue su elección». «Pero padre», insistió doña Socorro, «yo sé lo que escuché. Había alguien gritando en esa casa. Las casas viejas hacen ruidos extraños», respondió el párroco, claramente ansioso por terminar la conversación. «Y el duelo hace cosas extrañas a las personas. Don Tomás perdió a su esposa y luego a su perro. Tal vez está pasando por un momento difícil. Debemos darle espacio y respetar su privacidad». Frustrada pero no derrotada, doña Socorro decidió tomar el asunto en sus propias manos. Comenzó a vigilar la casa de los Velázquez con más atención, tomando nota de todo lo que veía. Observó que don Tomás salía exactamente a las 7 de la mañana todos los días para comprar el periódico y el pan en la tienda de don Arturo, que regresaba directamente a casa y no volvía a salir hasta las 5 de la tarde, cuando iba a tomar un café en la fonda de doña María. Durante esas salidas breves, la casa permanecía completamente silenciosa y cerrada, sin ningún signo de actividad interior. Una tarde de abril, mientras don Tomás estaba en la fonda, doña Socorro decidió acercarse a la casa. Caminó con cuidado por el callejón lateral, tratando de parecer casual en caso de que alguien la viera. Cuando llegó a la pared trasera, la que daba al jardín donde Fausto estaba enterrado, presionó su oído contra el adobe frío y escuchó. Al principio no había nada, solo el silencio pesado de una casa abandonada, pero entonces, tan débil que casi pensó que lo había imaginado, escuchó una voz. Era una voz femenina, rota y apenas audible, que parecía estar cantando o tal vez rezando en un susurro desesperado. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbrame del mal, líbrame del mal, líbrame del mal». El corazón de doña Socorro comenzó a latir con fuerza. Esa era la voz de Catalina, estaba segura. Intentó mirar por una rendija entre los tablones que cubrían una ventana baja, pero la oscuridad interior era absoluta. Escuchó pasos acercándose desde la calle principal, y presa del pánico, se alejó rápidamente de la casa, regresando a su hogar con las manos temblando. Esa noche, doña Socorro no pudo dormir. Sabía que tenía que hacer algo, pero también sabía que nadie en el pueblo la creería sin pruebas concretas.
Don Tomás era un hombre poderoso, con conexiones que se extendían más allá de San Miguel de los Remedios. La familia Carranza, sus antiguos empleadores, todavía ejercían influencia considerable en la región, y don Tomás había hecho favores a muchas personas importantes durante sus años como administrador. Si acusaba al viejo sin evidencia sólida, ella sería la que terminaría siendo ridiculizada, tal vez incluso amenazada. Decidió esperar y observar, buscando el momento perfecto para actuar, pero el momento perfecto nunca llegó. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, y mientras tanto, dentro de la casa al final del Callejón de las Ánimas, Catalina Velázquez continuaba su descenso hacia un infierno que pocos podrían imaginar. Don Tomás había perfeccionado su sistema de control. Ya no necesitaba amenazas explícitas o castigos físicos para mantener a Catalina en línea. Había descubierto algo mucho más efectivo: el condicionamiento psicológico. Cada vez que ella obedecía sin resistencia, él la recompensaba con pequeños gestos de afecto, acariciándole la cabeza como solía hacer con Fausto, permitiéndole comer una comida decente, dejándola dormir en una cama en lugar del suelo. Y cada vez que ella mostraba algún signo de rebeldía, incluso algo tan mínimo como sostenerle la mirada demasiado tiempo, él retiraba todos los privilegios, dejándola en la oscuridad completa durante días, sin comida ni agua, hasta que ella golpeaba la puerta suplicando perdón. El aislamiento total comenzó a erosionar la cordura de Catalina. Sin contacto con el mundo exterior, sin forma de saber qué día era o cuánto tiempo había pasado, su sentido del yo comenzó a fragmentarse. Había momentos en los que realmente se creía Fausto, en los que respondía al nombre sin pensarlo, en los que esperaba ansiosamente los momentos en que su padre la llamaba buen perro, porque significaba que había hecho algo bien, que no sería castigada ese día. Había otros momentos en los que recuperaba fragmentos de su identidad anterior, recordando su vida antes de esto, sus sueños de casarse con Miguel Ángel, su carrera como enfermera, la sensación del sol en su rostro. Pero esos momentos eran cada vez más raros y más dolorosos, porque le recordaban todo lo que había perdido. Una noche, en uno de sus momentos de lucidez, Catalina decidió que tenía que intentar escapar o morir en el intento. Había notado que su padre, con la edad, dormía más profundamente que antes, y que a veces olvidaba cerrar con llave la puerta de su habitación. Esperó hasta estar segura de que don Tomás estaba dormido, y entonces, con movimientos lentos y silenciosos, se arrastró fuera de su habitación y bajó las escaleras hacia la puerta principal. Sus manos temblaban mientras intentaba girar el pomo de la puerta, pero descubrió que estaba cerrada con 3 cerrojos diferentes, y las llaves no estaban en su lugar habitual. Don Tomás había anticipado este movimiento. Catalina se giró para buscar otra salida, tal vez una ventana sin tapiar, pero en ese momento las luces se encendieron y encontró a su padre de pie en lo alto de las escaleras, mirándola con una expresión de profunda decepción. «Mal perro», dijo en voz baja, y esas 2 palabras contenían más amenaza que cualquier grito. «Has sido un mal perro, Fausto, y los malos perros necesitan ser disciplinados». Lo que siguió fue una semana en la que Catalina no vio la luz del sol ni un solo momento. Don Tomás la encerró en el sótano de la casa, un espacio oscuro y húmedo que olía a tierra y moho. Le dejaba un poco de agua una vez al día, apenas suficiente para sobrevivir, pero nada de comida. Y cada noche bajaba las escaleras y se quedaba de pie junto a la puerta del sótano sin decir nada, solo escuchando los sollozos de Catalina hasta que ella dejaba de llorar por puro agotamiento. Cuando finalmente la dejó salir, Catalina había cambiado. Algo fundamental se había roto dentro de ella. Ya no intentaba resistir,
Ya no soñaba con escapar. Había aceptado su realidad con una resignación que era más terrible que cualquier grito de protesta. Se había convertido, de muchas maneras, en lo que su padre quería que fuera: obediente, silenciosa, completamente dependiente de su aprobación. Don Tomás estaba satisfecho. Finalmente, después de meses de entrenamiento, tenía a su Fausto de vuelta, leal e incondicional. Comenzó a permitirle pequeñas libertades, como leer libros viejos que encontraba en el desván, o escuchar la radio durante 1 hora cada tarde. Incluso le permitió escribir en un diario, pensando que era inofensivo, una forma de que ella procesara sus pensamientos sin molestarlo. No se dio cuenta de que ese diario se convertiría en la evidencia que eventualmente lo condenaría. Catalina escribía en su diario cada noche, llenando las páginas con descripciones detalladas de su calvario. Escribía sobre el collar que la obligaban a usar, sobre las comidas en el suelo, sobre las noches en el sótano, sobre los momentos en que su padre la llamaba por el nombre del perro muerto. Escribía porque era la única forma que tenía de recordar que era humana, que había sido Catalina Velázquez antes de convertirse en esto, en esta cosa quebrada que respondía cuando la llamaban Fausto. Escondía el diario en un hueco de la pared detrás de su cama, un espacio donde faltaba un ladrillo que había caído años atrás. Cada vez que escribía una nueva entrada, envolvía el cuaderno en plástico para protegerlo de la humedad y lo escondía cuidadosamente, asegurándose de que la tabla de madera que cubría el hueco quedara en su lugar exacto. Era su secreto, su pequeña rebelión silenciosa contra el control absoluto de su padre. Mientras tanto, doña Socorro continuaba su vigilancia, pero con el paso del tiempo, incluso ella comenzó a dudar de sus propias percepciones. Tal vez don Refugio tenía razón. Tal vez estaba dejando que su imaginación la llevara a conclusiones descabelladas. Tal vez Catalina realmente estaba en la Ciudad de México, viviendo una vida completamente normal, mientras ella perdía el tiempo espiando una casa vacía. Pero entonces llegó el día que cambiaría todo. Era un sábado de agosto, 3 años después de que Catalina supuestamente se había ido. Don Tomás salió de su casa a las 7 de la mañana como siempre, caminando hacia la tienda de don Arturo con su paso lento y cuidadoso. Lo que no sabía era que esa madrugada había sufrido un pequeño derrame cerebral mientras dormía, tan leve que apenas lo sintió, como un mareo pasajero, pero suficiente para afectar su memoria y su juicio. Cuando don Tomás llegó a la tienda, comenzó a comprar como siempre, pero entonces, en medio de pagar por el periódico y el pan, su mente se nubló y olvidó por completo dónde estaba. Don Arturo, alarmado, llamó al doctor del pueblo, quien examinó a don Tomás y determinó que necesitaba ser trasladado inmediatamente al hospital regional en Oaxaca. Una ambulancia llegó media hora después y don Tomás fue llevado en camilla, confundido y desorientado, murmurando cosas sin sentido sobre un perro que necesitaba ser alimentado. Mientras don Tomás era transportado al hospital, doña Socorro vio su oportunidad. Si Catalina realmente estaba en esa casa, sola y posiblemente en peligro, este era el momento de averiguarlo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era ilegal, que estaba violando la propiedad privada, pero su conciencia no le permitía seguir ignorando sus sospechas. Esperó hasta que oscureció y entonces, armada con una linterna y acompañada por su hijo Javier, un joven de 30 años que trabajaba como mecánico, se acercó a la casa de los Velázquez. Javier había traído herramientas, pensando que tal vez necesitarían forzar una cerradura. No fue necesario. Para sorpresa de ambos, la puerta trasera que daba al jardín estaba sin seguro. Aparentemente don Tomás la había dejado abierta en su confusión de esa mañana. «Mamá», susurró Javier, «¿estás segura de esto?
si don Tomás se entera. Si no hacemos esto ahora, respondió doña Socorro con determinación, nunca sabremos la verdad, y si esa muchacha está ahí dentro necesitando ayuda. Entraron a la casa. El interior estaba oscuro y olía a cerrado, a años de ventanas sin abrir y aire sin circular. Doña Socorro encendió su linterna y el haz de luz reveló una sala decorada con muebles antiguos cubiertos de polvo. Todo estaba perfectamente ordenado pero abandonado, como si el tiempo se hubiera detenido. En las paredes colgaban fotografías antiguas de la familia Velázquez. Don Tomás de joven con su esposa Guadalupe, Catalina de niña con sus dos padres, Fausto el perro en docenas de imágenes. «Hay algo muy mal aquí», murmuró Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Avanzaron lentamente, revisando habitación por habitación. En el primer piso no encontraron nada fuera de lo normal, solo los espacios vacíos de una casa habitada por un anciano solitario. Pero cuando subieron al segundo piso, la atmósfera cambió. Había un olor diferente aquí, algo animal y orgánico que les revolvió el estómago. Doña Socorro vio que una de las puertas tenía 3 cerrojos instalados desde el exterior, un detalle que no tenía sentido a menos que... «¡Catalina!», llamó en voz alta. «¡Catalina! ¿Estás ahí?» Silencio. Y entonces, tan débil que casi lo perdieron, una voz. «¿Mamá?» No era la voz de doña Socorro a quien llamaba, sino a su propia madre muerta. Javier sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Corrió hacia la puerta y comenzó a forzar los cerrojos. El primero cedió fácilmente, pero el segundo estaba oxidado y requirió varios golpes con un martillo que había traído. Finalmente, con un crujido de metal, la puerta se abrió. La habitación estaba casi completamente oscura, con las ventanas tapiadas y solo pequeñas rendijas de luz de luna filtrándose entre los tablones. Pero incluso en la penumbra, doña Socorro pudo ver una figura acurrucada en una esquina, cubierta con una manta sucia. Cuando la luz de la linterna la iluminó, Javier dejó escapar un grito ahogado. Era Catalina, pero apenas reconocible. Su cabello negro, antes tan brillante, ahora era una maraña gris y desgreñada que le cubría medio rostro. Su cuerpo era esquelético, la piel pegada a los huesos como papel sobre un armazón. Pero lo más perturbador era su cuello, donde llevaba un collar de cuero con una placa de metal que decía Fausto. Sus ojos, cuando finalmente levantó la vista hacia ellos, estaban vacíos, como los de un animal que ha sido quebrado más allá de cualquier posibilidad de reparación. «Dios mío», susurró doña Socorro, cayendo de rodillas junto a la figura demacrada. «Dios mío, niña, ¿qué te han hecho?» Catalina no respondió de inmediato. Parecía confundida por la presencia de otras personas, como si hubiera olvidado que existía alguien más allá de ella y su padre. Javier salió corriendo de la habitación. Necesitaba aire fresco, necesitaba no vomitar ante el horror de lo que había visto. Doña Socorro extendió su mano con cuidado, como si se acercara a un animal herido, y tocó suavemente el hombro de Catalina. «Ya estás a salvo», le dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ya te encontramos. Ya pasó todo». Pero Catalina se encogió ante el contacto, retrocediendo hacia la esquina como si esperara ser golpeada. «Fausto fue un mal perro», murmuró con una voz rota. «Fausto intentó escapar. Fausto necesita ser castigado». La policía llegó media hora después, alertada por Javier. Encontraron el diario de Catalina escondido en el hueco de la pared, junto con otras evidencias del horror que había vivido durante 3 años. Fotografías que don Tomás había tomado, mostrando el progreso de su entrenamiento. Un cuaderno donde registraba meticulosamente cada sesión de condicionamiento, cada castigo,
cada pequeña victoria en su campaña para convertir a su hija en una réplica de su perro muerto. Don Tomás fue arrestado en el hospital, todavía confundido por el derrame cerebral, pero lo suficientemente consciente para entender que su secreto había sido descubierto. No mostró remordimiento, al contrario, parecía genuinamente perplejo de por qué la policía lo trataba como a un criminal. En su mente distorsionada, todo lo que había hecho era por amor, para preservar la lealtad perfecta que había conocido con Fausto, para enseñarle a su hija una lección valiosa sobre el deber y la obediencia. Catalina fue llevada inmediatamente al Hospital Psiquiátrico de Oaxaca, donde permaneció durante meses. Los doctores diagnosticaron un cuadro severo de estrés postraumático complejo, con episodios disociativos y una identidad fragmentada que oscilaba entre su yo verdadero y la identidad de Fausto que su padre le había impuesto. El proceso de recuperación fue largo y doloroso, requiriendo años de terapia intensiva y medicación. El caso de Catalina Velázquez se convirtió en noticia nacional. Los periodistas descendieron sobre San Miguel de los Remedios como buitres, buscando cualquier detalle morboso que pudieran publicar. La casa al final del Callejón de las Ánimas fue sellada por la policía, convirtiéndose en un recordatorio sombrío del horror que puede esconderse detrás de puertas cerradas. Los vecinos del pueblo se debatían entre la culpa de no haber actuado antes y el horror de comprender que habían vivido al lado de tal monstruosidad durante años sin darse cuenta. Don Refugio, el párroco, quedó profundamente afectado por el caso. Se reprochaba a sí mismo por no haber tomado en serio las preocupaciones de doña Socorro, por haber priorizado su respeto a la privacidad y la autoridad de don Tomás sobre el bienestar de Catalina. En sus sermones comenzó a hablar sobre la importancia de no ignorar las señales de abuso, sobre cómo el silencio y la inacción hacen cómplices a las comunidades enteras. El juicio de don Tomás fue uno de los más seguidos en la historia reciente de Oaxaca. La evidencia en su contra era abrumadora. El diario de Catalina, las fotografías, su propio cuaderno de notas, los testimonios de los médicos que trataron a su hija. Su abogado defensor intentó argumentar que el derrame cerebral y una posible demencia senil habían afectado su juicio, pero los registros mostraban que el abuso había comenzado mucho antes de cualquier deterioro cognitivo evidente. Durante el juicio, fragmentos del diario de Catalina fueron leídos en voz alta en la corte, revelando detalles que helaron la sangre de los presentes. Había entradas donde describía cómo su padre la había forzado a dormir en el suelo, a comer sin usar las manos, a responder cuando la llamaba por el nombre del perro muerto. Había entradas donde suplicaba a un Dios que parecía haberla abandonado, rogando por la fuerza para resistir solo un día más, y había entradas donde admitía con una honestidad desgarradora que estaba perdiendo su sentido del yo, que a veces realmente se sentía como Fausto, que la línea entre su identidad humana y la identidad animal que su padre le imponía se había vuelto borrosa. Don Tomás escuchó todo esto sin mostrar emoción visible. Cuando finalmente le permitieron hablar, se dirigió a la corte con la misma calma que había caracterizado toda su vida. «No me arrepiento de nada», declaró con voz firme. «Le estaba enseñando a mi hija el valor de la lealtad, de la obediencia, de la devoción verdadera. En este mundo moderno, todos están obsesionados con su libertad, con sus derechos, con hacer lo que les plazca sin pensar en sus deberes hacia los demás. Yo solo intentaba mostrarle un camino mejor, el camino que Fausto me mostró durante años, un camino de amor incondicional y sumisión perfecta». Sus palabras provocaron un silencio atónito en la sala.
Incluso su propio abogado parecía horrorizado por la falta de comprensión de su cliente sobre la magnitud de sus crímenes. El juez, una mujer de 50 años llamada Marcela Fuentes, cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Don Tomás Velázquez, dijo finalmente, lo que usted hizo no fue enseñar una lección, fue tortura, fue esclavitud. Fue la aniquilación sistemática de la humanidad de su propia hija. Usted no es un maestro, es un monstruo. Y esta corte se asegurará de que nunca vuelva a tener la oportunidad de hacer algo así. Don Tomás fue condenado a 40 años de prisión por secuestro, tortura psicológica y abuso. Dado su edad, era efectivamente una sentencia de cadena perpetua. Murió 3 años después en la prisión, de otro derrame cerebral, esta vez masivo y fatal. Según los guardias que lo encontraron, sus últimas palabras fueron: «Fausto, ven aquí, buen perro». Catalina tardó 5 años en recuperarse lo suficiente como para vivir de manera semi-independiente. Nunca recuperó completamente su sentido del yo anterior. Ese núcleo de identidad que había sido Catalina Velázquez antes del cautiverio. Los doctores explicaron que el trauma de 3 años de condicionamiento psicológico intenso había dejado cicatrices permanentes en su psique. Había días buenos en los que podía funcionar relativamente normalmente, trabajando en un jardín comunitario que se había convertido en su terapia favorita, hablando con otros sobrevivientes de abuso en grupos de apoyo. Y había días malos, en los que regresaba a patrones de comportamiento que había desarrollado en cautiverio, momentos en los que se refería a sí misma en tercera persona o respondía automáticamente cuando alguien la llamaba por su nombre, con un tono de autoridad. Miguel Ángel Torres, el hombre que había planeado casarse con Catalina hace tanto tiempo, se enteró de su historia por las noticias. Viajó desde Tehuantepec para visitarla en el hospital, pero cuando se vieron después de tantos años, ambos comprendieron que eran personas completamente diferentes de quienes habían sido en el pasado. El amor juvenil que habían compartido pertenecía a otra vida, a otra versión de Catalina que ya no existía. Se despidieron con cariño, pero sin promesas de futuro, cada uno siguiendo su propio camino de sanación. La casa, al final del Callejón de las Ánimas, permaneció abandonada durante años. Nadie quería comprarla, nadie quería vivir en un lugar donde había ocurrido tal horror. Eventualmente, un grupo de activistas de derechos humanos la adquirió y la convirtió en un museo memorial dedicado a las víctimas de abuso doméstico y cautiverio. La habitación donde Catalina había sido prisionera fue preservada exactamente como la habían encontrado, un testimonio silencioso de lo que puede suceder cuando el poder no es controlado y el abuso ocurre detrás de puertas cerradas. Doña Socorro se convirtió en una defensora incansable de víctimas de abuso en su comunidad. Daba charlas en escuelas y centros comunitarios sobre la importancia de prestar atención, de confiar en los instintos, de no ignorar las señales de que algo está mal. A menudo decía que su mayor arrepentimiento era no haber actuado antes, no haber confiado en su intuición desde el principio. Si hubiera derribado esa puerta 2 años antes, decía con lágrimas en los ojos, tal vez Catalina hubiera podido recuperar más de sí misma. Tal vez el daño no hubiera sido tan profundo. Pero también reconocía la complejidad de la situación, cómo el poder y la reputación de don Tomás en la comunidad habían creado un escudo invisible alrededor de sus crímenes. Cómo el respeto cultural hacia los ancianos y la familia había silenciado las voces que podrían haber cuestionado lo que estaba sucediendo. Cómo la normalización de ciertos tipos de control paternal había hecho que, incluso actos obviamente abusivos, parecieran apenas una extensión extrema de dinámicas familiares aceptables.
El caso resonó más allá de San Miguel de los Remedios, más allá de Oaxaca. En todo México, el nombre de Catalina Velázquez se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad personal frente a estructuras de poder opresivas. Su historia fue comparada con otros casos de cautiverio y abuso que habían salido a la luz en años recientes, revelando un patrón preocupante de cómo el aislamiento y el control pueden convertir a seres humanos en sombras de sí mismos. Psicólogos y sociólogos estudiaron el caso extensamente, fascinados y horrorizados por la metodología que don Tomás había empleado. Era un ejemplo extremo pero educativo de técnicas de control coercitivo. El aislamiento físico y social, la degradación sistemática de la identidad, el condicionamiento a través de recompensas y castigos, la creación de dependencia total del abusador. Era un recordatorio de que la libertad no es simplemente una cuestión de cerraduras y cadenas físicas, sino de la capacidad de mantener un sentido del yo ante fuerzas que buscan borrarlo. En una de sus pocas entrevistas públicas, dada años después de su liberación, Catalina habló sobre lo que significaba la libertad para ella ahora. Sentada en el jardín que había ayudado a crear, rodeada de flores que ella misma había plantado, eligió sus palabras con cuidado. La gente piensa que la libertad es poder ir a donde quieras, hacer lo que quieras, dijo. Su voz era suave pero firme. Y eso es cierto, pero es solo una parte. La libertad real es poder saber quién eres cuando nadie te está mirando, cuando nadie te está diciendo quién debes ser. Es poder tomar decisiones que vienen de tu propio centro, no de miedo o de necesidad de aprobación. Hizo una pausa, sus dedos acariciando distraídamente los pétalos de una rosa. Mi padre intentó quitarme eso. Intentó reemplazar mi yo con algo que él pudiera controlar completamente, y en muchos sentidos tuvo éxito. Hay partes de mí que nunca recuperaré, partes de Catalina que murieron en esa casa, pero lo que él no entendió es que incluso en el peor de los cautiverios, en el lugar más oscuro, hay algo en el espíritu humano que se resiste a ser completamente borrado. Tocó el lugar en su cuello donde alguna vez había llevado el collar. Escribía en mi diario cada noche. Él pensaba que era inofensivo, solo garabatos sin sentido. Pero para mí, cada palabra que escribía era un acto de resistencia. Era mi forma de decir, todavía estoy aquí, todavía soy humana, todavía recuerdo quién era y quién quiero ser. Y al final, esas palabras fueron las que lo condenaron. La entrevista terminó poco después, pero sus palabras quedaron resonando. Fue un mensaje sobre la importancia de la resistencia, incluso cuando parece inútil, sobre cómo pequeños actos de preservación del yo pueden eventualmente acumularse hasta convertirse en liberación. Sobre cómo la libertad no es solo un estado externo, sino un estado interno. La capacidad de mantener un sentido de agencia y dignidad, incluso en las circunstancias más opresivas. El caso de Catalina Velázquez también provocó cambios legislativos importantes en Oaxaca y más allá. Se implementaron nuevos protocolos para seguimiento de personas reportadas como desaparecidas, incluso cuando había explicaciones aparentemente inocentes para su ausencia. Se crearon programas de capacitación para oficiales de policía y trabajadores sociales sobre cómo reconocer señales de cautiverio y abuso doméstico. Y se establecieron canales más accesibles para reportar sospechas de abuso sin temor a represalias. Pero tal vez el impacto más profundo fue en las conversaciones que el caso generó en hogares de todo el país. Familias hablaban sobre los límites del poder paternal, sobre la diferencia entre respeto y obediencia ciega, sobre cómo el amor real incluye libertad y autonomía. Padres
reflexionaban sobre las formas sutiles en las que podían estar controlando las vidas de sus hijos adultos, imponiendo sus visiones y deseos sin considerar las necesidades y sueños de sus hijos. En San Miguel de los Remedios, el pueblo nunca volvió a ser el mismo después del caso. La inocencia de la comunidad pequeña, la idea de que todos se conocían y se cuidaban unos a otros, había sido irrevocablemente destrozada. Los vecinos se miraban unos a otros con nueva sospecha, preguntándose qué otros secretos podrían estar escondidos detrás de puertas cerradas. Pero también había surgido una nueva vigilancia, un compromiso colectivo de no volver a ignorar las señales de que alguien podría estar en peligro. El callejón donde había estado la casa de los Velázquez fue renombrado. Ya no era el Callejón de las Ánimas, un nombre que ahora parecía demasiado apropiado de manera horrible. Se convirtió en el Callejón de la Libertad, en honor a Catalina y su lucha por sobrevivir. Fue un pequeño gesto, pero simbolizaba el deseo de la comunidad de transformar un lugar de horror en un recordatorio de resistencia y esperanza. Años después, cuando Catalina finalmente se sintió lo suficientemente fuerte, visitó el museo que había sido su prisión. Fue acompañada por su terapeuta y doña Socorro, quien se había convertido en una figura materna para ella en ausencia de su propia madre. Caminaron juntas por las habitaciones que habían sido su infierno, pero ahora estaban iluminadas, abiertas, transformadas en espacios de educación y memoria. En la habitación que había sido su celda, ahora había paneles explicativos sobre control coercitivo, sobre las técnicas que los abusadores usan para quebrar la voluntad de sus víctimas, sobre cómo el aislamiento y la dependencia pueden hacer que incluso la más fuerte de las personas se vuelva vulnerable. Había extractos de su diario, elegidos cuidadosamente para educar sin explotar, para mostrar la realidad del abuso psicológico sin revictimizar. Catalina se detuvo frente a una fotografía de sí misma de antes del cautiverio, una imagen que habían incluido para mostrar cómo era antes de que todo comenzara. En la foto tenía 25 años, sonriendo ampliamente en su graduación de enfermería, con los ojos brillantes de esperanza y expectativa por el futuro. Era una persona completamente diferente de quien era ahora, a los 48 años, con el cabello canoso y los ojos que habían visto demasiado. A veces me pregunto qué hubiera sido de ella, dijo Catalina suavemente, mirando a su yo más joven. Si hubiera huido cuando aún podía, si hubiera ignorado las súplicas de mi padre y construido mi vida con Miguel Ángel, ¿quién sería ahora? Doña Socorro tomó su mano. «Serías feliz», respondió con honestidad. «Probablemente estarías casada, tal vez con hijos, trabajando en un hospital en alguna ciudad. Tendrías una vida normal, ordinaria, llena de pequeñas alegrías y decepciones ordinarias. Pero», añadió apretando la mano de Catalina, «no serías la persona que eres ahora. No tendrías esta fuerza, este entendimiento profundo de lo que significa la libertad. No serías capaz de ayudar a otros de la forma en que lo haces ahora». Catalina sonrió tristemente. «No estoy segura de que sea un intercambio justo», admitió, «pero supongo que no tenemos opción sobre lo que la vida nos da. Solo podemos elegir qué hacer con ello». Continuaron su recorrido por el museo y cuando finalmente salieron al aire libre, Catalina se detuvo un momento en el umbral, respirando profundamente. Era un gesto que hacía cada vez que salía de un espacio cerrado, un recordatorio consciente de que podía salir, que ya no estaba atrapada, que era libre de irse cuando quisiera. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo mientras caminaban por el Callejón de la Libertad. «A veces todavía escucho su voz en mi cabeza. Buen perro, Fausto. Me tengo que recordarme a mí misma que esa no es mi voz verdadera, que no es quien soy. Es como si él hubiera plantado una semilla en mi mente que nunca muere completamente,
solo crece más silenciosa con el tiempo. Era una admisión cruda de la realidad del trauma complejo, de cómo el abuso prolongado deja marcas que nunca desaparecen completamente. Pero también era un testimonio de su fuerza, del hecho de que había aprendido a reconocer esas voces por lo que eran, ecos del pasado, no verdades sobre el presente. La historia de Catalina Velázquez se convirtió en parte del tejido cultural de México, una parábola moderna sobre los peligros del control absoluto y la importancia de la libertad individual. En escuelas de todo el país se enseñaba como ejemplo de por qué es crucial cuestionar la autoridad cuando viola la dignidad humana, por qué el respeto a los mayores nunca debe convertirse en obediencia ciega, por qué cada persona tiene derecho a determinar su propio destino. Pero más allá de las lecciones abstractas, la historia era un recordatorio visceral de que el mal no siempre viene de lugares extraños y desconocidos. A veces viene de dentro de nuestras propias familias, de personas que afirman amarnos, de autoridades que creemos que merecen nuestro respeto, y que la verdadera libertad requiere vigilancia constante, no solo contra amenazas externas, sino contra las formas más sutiles de control que pueden emerger en los espacios más íntimos de nuestras vidas. En los años que siguieron, Catalina construyó una vida para sí misma que, aunque marcada por su pasado, no estaba definida completamente por él. Trabajaba con otros sobrevivientes de abuso, usando su experiencia para ayudarles a navegar su propio proceso de recuperación. Escribió un libro sobre su experiencia titulado simplemente Fausto, que se convirtió en un bestseller y fue eventualmente adaptado a una película que ganó premios internacionales por su representación cruda pero compasiva del trauma y la supervivencia. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Las relaciones íntimas eran difíciles para alguien que había experimentado tal violación de confianza en manos de su propio padre. Pero tenía amistades profundas y significativas, una red de apoyo de personas que la conocían completamente y la aceptaban con todas sus cicatrices. Y tenía su jardín, el espacio que había creado con sus propias manos, donde las cosas crecían y florecían bajo su cuidado, un símbolo viviente de que incluso en el suelo más dañado, la vida puede encontrar una manera de florecer. Don Tomás Velázquez dejó un legado de horror, pero también, inadvertidamente, catalizó un movimiento. Su caso expuso fallas sistémicas en cómo la sociedad responde al abuso doméstico, particularmente cuando ocurre en familias respetables y en contextos culturales donde la autoridad paternal es raramente cuestionada. Obligó conversaciones incómodas pero necesarias sobre los límites del poder familiar, sobre cuándo la tradición y el respeto se convierten en herramientas de opresión, sobre la responsabilidad que todos compartimos de proteger a los vulnerables, incluso cuando hacerlo significa desafiar estructuras de poder arraigadas. La tumba de Fausto el perro permanece en el jardín de la casa convertida en museo, ahora rodeada por un pequeño jardín memorial. No es un homenaje al perro, sino un recordatorio de cómo incluso el amor puede distorsionarse hasta convertirse en algo monstruoso cuando se mezcla con obsesión y necesidad de control. La lápida original fue reemplazada con una nueva que dice simplemente: en memoria de todas las víctimas de amor malentendido. En sus últimos años, Catalina reflexionaba a menudo sobre el significado de su experiencia. No creía que hubiera sucedido por una razón. No creía que su sufrimiento tuviera algún propósito cósmico, pero sí creía que podía darle significado al elegir qué hacer con lo que había vivido, al usar su historia para proteger a otros, al convertir su dolor en una herramienta de concientización y cambio. La libertad, escribió en el último capítulo de su libro,
No es algo que se nos da o se nos quita completamente. Es algo por lo que luchamos cada día, en pequeñas y grandes formas. Es la elección de levantarse por la mañana y decidir quién vamos a ser ese día. Es la negativa a dejar que otros escriban nuestra historia. Es la valentía de vivir auténticamente incluso cuando el mundo nos presiona para conformarnos. Mari, mi padre intentó convertirme en algo que no era. Intentó borrar mi humanidad y reemplazarla con obediencia animal. Y durante mucho tiempo casi tuvo éxito. Pero al final, la chispa de quien yo era resistió. Y esa resistencia, por pequeña que fuera, fue suficiente para sobrevivir hasta que llegó la liberación. Para todos aquellos que están atrapados, ya sea en celdas físicas o prisiones psicológicas, mi mensaje es este: resiste, de cualquier forma que puedas, por pequeña que sea. Mantén una parte de ti misma a salvo, escondida donde tu opresor no pueda alcanzarla. Escribe en un diario, piensa tus propios pensamientos, recuerda tu nombre, porque esa resistencia, esa negativa a ser completamente conquistada, puede ser la diferencia entre sobrevivir y perderse por completo. La historia de Catalina Velázquez y Don Tomás se convirtió en una leyenda urbana que se contaba en todo México y más allá. Pero a diferencia de la mayoría de las leyendas urbanas, esta era completamente real, documentada, verificable. Era un recordatorio de que los monstruos no siempre acechan en bosques oscuros o callejones solitarios. A veces viven en casas respetables, son figuras de autoridad en la comunidad, son las mismas personas que se supone deben cuidarnos y protegernos. Y la moraleja, si es que había una, era clara y urgente: nunca asuman que saben lo que sucede detrás de puertas cerradas. Presten atención a las señales, confíen en sus instintos, y cuando vean algo que no está bien, tengan el coraje de actuar, incluso cuando sea difícil, incluso cuando sea incómodo, incluso cuando signifique desafiar figuras de autoridad o convenciones sociales. Porque el costo de no hacerlo, como demostró trágicamente el caso de Catalina, puede ser la destrucción de una vida humana, la aniquilación de un alma, la transformación de una persona en una cosa que solo existe para servir la voluntad de otro. Y en un mundo que pretende valorar la libertad y la dignidad humana, ese es un costo que ninguna sociedad debería estar dispuesta a pagar. El sol se pone ahora sobre San Miguel de los Remedios como siempre lo ha hecho, tiñendo las montañas de Oaxaca con tonos de oro y púrpura. Las campanas de la iglesia de San Sebastián siguen marcando las horas con su tañido familiar. Los ancianos aún juegan dominó bajo el laurel en la plaza central. Pero hay una diferencia ahora, una conciencia que no existía antes. La gente presta más atención, hacen más preguntas, no asumen que todo está bien solo porque las apariencias son normales, porque han aprendido, a través del horror de lo que le sucedió a Catalina Velázquez, que el silencio puede ser mortal, que la indiferencia puede ser cómplice, y que todos tenemos la responsabilidad de cuidar unos de otros, especialmente de aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos. Y en esa lección dolorosa, en ese despertar de conciencia comprado a tan alto precio, quizás hay algo de redención. No para Don Tomás, cuyo legado seguirá siendo siempre el del monstruo que intentó convertir a su hija en un perro, pero para todos los demás, para la comunidad que permitió que sucediera, para la sociedad que creó las condiciones que lo hicieron posible, hay una oportunidad de hacer mejor, de ser mejor, de construir un mundo donde tales atrocidades sean menos probables. Catalina Velázquez vive ahora en una pequeña casa en las afueras de Oaxaca, rodeada por su jardín que crece más exuberante cada año. Tiene 53 años y el cabello completamente gris. Las cicatrices en su psique nunca sanarán completamente,
pero ha aprendido a vivir con ellas, a integrarlas en su sentido del yo, sin dejar que la definan por completo. Cada mañana, cuando se despierta, lo primero que hace es decir su nombre en voz alta. Catalina Velázquez dice con claridad y determinación: mi nombre es Catalina Velázquez y soy libre. Es un ritual, una forma de anclarse en su identidad real, de recordarse a sí misma quién es realmente. Y cada vez que lo dice, cada vez que pronuncia su propio nombre, es un acto de resistencia contra el fantasma de su padre, contra la voz que todavía ocasionalmente intenta llamarla Fausto. La historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. Catalina nunca recuperó completamente lo que perdió, esos 3 años de su vida y las partes de sí misma que murieron en esa habitación tapiada. Pero tiene algo más valioso, tiene su libertad, duramente ganada y fieramente protegida. Tiene su voz, que usa para hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos, y tiene su nombre, su verdadero nombre, que nadie puede quitarle nunca más. En las noches tranquilas, cuando el mundo está en silencio y las sombras crecen largas, Catalina a veces se sienta en su jardín y mira las estrellas. Y en esos momentos siente algo que se parece a la paz, una aceptación tranquila de todo lo que ha vivido y todo lo que ha sobrevivido. No es felicidad exactamente, pero es suficiente, porque al final eso es lo que significa la libertad, no la ausencia de dolor o trauma, no la capacidad de borrar el pasado, sino el derecho de vivir en el presente según tus propios términos, de escribir tu propia historia, de ser quien eliges ser, sin importar quién otros intentaron hacer de ti. Y esa libertad, ganada a tan alto precio, es algo que Catalina nunca dará por sentado. Cada día que vive según su propia voluntad, cada decisión que toma por sí misma, cada vez que dice su nombre, es una victoria contra las fuerzas que intentaron destruirla. La macabra historia de Don Tomás y su intento de convertir a su hija en el perro fiel que perdió, terminó no con su triunfo, sino con su derrota. Porque a pesar de todo lo que hizo, a pesar de todo el dolor que causó, no pudo destruir completamente el espíritu humano. No pudo borrar a Catalina Velázquez del mundo. Ella sobrevivió. Y en esa supervivencia, en su negativa a ser completamente conquistada, hay un mensaje de esperanza para todos aquellos que luchan contra sus propias formas de cautiverio, visibles o invisibles. La libertad es posible, la resistencia importa, y ninguna oscuridad, por profunda que sea, puede extinguir completamente la luz de la dignidad humana si nos negamos a dejar que se apague.